Desde el Ateneo Eduardo Cavadini seguimos organizando reuniones y eventos para debatir sobre el futuro de la Argentina. En el día de hoy, distintos profesionales nos van a ilustrar acerca de los avances que podríamos generar para contener, dar protección, seguridad a trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Efectivamente, vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadores y trabajadoras de la tierra, feriantes, en fin, una cantidad muy grande de trabajadores y trabajadoras de la economía popular de Jujuy, que duplican al total de trabajadores registrados en la actividad pública o en la actividad privada. Eso nos da obviamente una idea de la fuerza de trabajo que implican estos trabajadores y trabajadoras. La mayoría de ellos sin ningún tipo de contención y de protección, todos los días salen honestamente a ganarse el pan, la manutención para sus familias, y nosotros no podemos dejar no solo de incorporarlos a la economía debidamente, considerar que son la principal fuerza de trabajo en la provincia de Jujuy, sino que también tenemos que pensar qué acciones podemos desarrollar en el Congreso Nacional o en otras instancias legislativas para avanzar en la normativa que nos permita contenerlos. Así que simplemente hacerle llegar un saludo a todas y todos los que nos acompañan en esta serie de debates, discusiones, precisamente que son un insumo importantísimo para poder elaborar un proyecto de provincia, un proyecto de nación mucho más equilibrada, con una sociedad menos vulnerable de la que teníamos antes de la pandemia. Un saludo afectuoso a todas y todos los que están siguiendo estas actividades y seguramente nos encontraremos en pocos días más en nuevas actividades propuestas por el Ateneo Eduardo Cavadini. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias Rodolfo. Compartiendo lo dicho por Rodolfo, es necesario mencionar que durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, más de 248.000 trabajadores y trabajadoras quedaron excluidos del mercado laboral. Todas esas familias enteras fueron expulsadas del campo, quizás algunos por los avances del agronegocio, otros por los avances del monocultivo. Estas familias tuvieron que encontrarse un nuevo trabajo, inventarse un nuevo trabajo afuera del sistema que conocemos con la relación clásica. Y si bien estos datos que acabo de dar son datos recientes, esto es una discusión que se da hace más de 50, 55 años, tratando de tener ideas que den nombre a este nuevo sistema de trabajo diferente y quizás haciendo un recorrido histórico, conceptual, podemos encontrar que en la historia de estos pensamientos se habló de nuevo lumpenproletariado, se habló de masa marginal, se habló de funcionalidades de poblaciones sobrantes, se habló hasta de la pobreza en movimiento. Si nosotros hablamos de economías, hablando de economías comunitarias, hablando de economías domésticas, familiares, hablando de la que se denomina economía formal, son todas economías que funcionan en paralelo. Son economías que se interrelacionan entre sí, se cruzan, y algunos hablan de que funcionan como enjambres, interrelacionadas entre sí. ¿Y qué generan estas interrelaciones? Bueno, generan como punto distintivo o constitutivo del mundo del trabajo la desigualdad. Tenemos que tener en cuenta que lo que antes se llamaba economía informal, una economía sin forma, una economía irregular, ahora es identificada como economía popular. Es una economía que refiere justamente a lo popular, a lo masivo, a grandes poblaciones, y esto, desde lo discursivo, ya es un reconocimiento, identificarlo así. Es ahí donde surge este sujeto colectivo que se reorganiza, que se da nombre a sí mismo y que grita
articuladamente, rechazando esta idea de población sobrante, gritan articuladamente: somos lo que falta, somos parte de esto y aquí estamos. Esto también viene de la mano de un profundo proceso de territorialidad, viene de la mano de un profundo proceso de identidad, de estructuras identitarias, viene de la mano de un profundo proceso de reorganización del trabajo, de los tejidos comunitarios, y siempre en pos de lo que llamamos dignificación, o lo que ahora se llama como desarrollo humano integral, y requiere de la construcción de un sistema de derecho que contenga a estos sectores, un sistema de derecho que los contemple, que los nombre, que los mencione, que los identifique, que los reconozca, desde la dotación de los mismos derechos que tiene el asalariado registrado. Justamente para eso estamos hoy acá reunidos, para charlar de políticas, para charlar de futuro, y por eso tenemos este panel de lujo que paso a presentar. Estamos con Noemí Sasmendi, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Jujuy, miembro de la Red de Mujeres Políticas. Estamos con Marco Espinazzi, abogado, especialista en Derecho Penal. Estamos con Kevin Majesti, abogado, especialista en Derecho Ambiental y presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Jujuy. Bueno, Noemí, te doy la palabra y te doy la bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están mirando hoy a través de las redes sociales. Gracias, Conta, gracias Kevin y Marcos también por acompañarnos en este conversatorio, que bueno, es de amigos prácticamente, de compañeros de trabajo y con gente que conocemos hace tiempo, así que estamos como en casa. Bueno, hablar de la economía popular no es menor en Jujuy, siendo que Jujuy es, dentro de las provincias del NOA, la provincia con un mayor margen de economía, la economía más vulnerable, si se quiere, con la mayor tasa de desempleo y con la menor tasa de empleo genuino. Esto tiene un fenómeno que no es de ahora, que no le toca solamente a este gobierno, sino que se viene dando a través de los años, y si se quiere no ir tan lejos, digamos, podemos verlo ya a fines de los 80 o de los 90, con la oleada de privatizaciones que se ha dado y que en Jujuy ha afectado enormemente por la poca industrialización que tenemos en nuestra región, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tareas de agricultura y minería no se han diversificado demasiado, entonces todos estos procesos de privatización han impactado fuertemente en la población, y es ahí donde yo, desde el rol de la mujer, quiero orientar, ¿no?, este conversatorio, porque en ese momento los jefes de hogar, los trabajadores, los hombres de familia, si se quiere, entre comillas, los jefes de familia, al perder su trabajo han visto una irregularidad, una desorganización dentro de la economía familiar. Esto ha llevado a que también las mujeres que estaban en ese momento abocadas a las cuestiones de ama de casa, si se quiere también entre comillas, a los cuidados de la familia, el trabajo doméstico, han tenido que verse forzadas también a salir a trabajar, y en esto no ha sido menor el tema de la poca capacitación también de las habilidades que ha venido adquiriendo, sobre todo en materia de educación. Esto sí también ha impactado porque la mujer se ha visto impulsada a tener que salir a trabajar, y en esto la recarga también, como consecuencia de esto, no solamente del trabajo doméstico, sino también de las nuevas actividades laborales que ha tenido que salir a buscar, ¿no?, afuera del ámbito de su casa, y en el ámbito laboral estaba demasiado restringido. Esto se da en periodos de crisis donde las mujeres siempre tienden a poner siempre el sentido, digamos, de la organización y el compromiso para mantener, ¿no?, la familia y tener la organización familiar al día, y si se quiere con los ingresos para mantener y subsistir al grupo familiar. Y acá se ve impactado justamente todo lo que es la economía informal, si se quiere, con esto que vos decías, de lo que tiene poca forma, o si se quiere, que está fuera del sistema, o que está fuera de una registración, donde está fuera de los parámetros, donde normalmente hay un sector de privilegio y otro que no lo tiene. Y en esto también me quiero detener, ¿por qué? Porque
Nosotros hoy en Jujuy no tenemos datos fiables ni confiables, ni sabemos cuál es la población real que hoy está dentro de un sistema registrado, si se quiere, y quiénes están fuera o dentro de la informalidad. Solamente tenemos como datos y podemos llegar a datos aproximados. Nosotros tenemos elecciones ahora el domingo y el padrón nos dice que tenemos 573.326 personas habilitadas para votar. Esto implica que son todos mayores de 16 años y son potenciales trabajadores. Y en un margen de esto, si queremos tomar, si decimos que el trabajo registrado está dentro, más o menos, aproximadamente dentro del 50% en Jujuy, hay un 50%, entre un 45 y un 50% que está dentro del sistema público o privado registrado. Esto implica que hay más de 250.000 personas hoy en Jujuy con un trabajo informal o fuera del sistema. Es un número alto si tenemos en cuenta la población en total que tenemos hoy de Jujuy, en un aproximado de 771.000 personas. Acuérdense que no tenemos censo desde el 2010, y son todos números estimativos, pero sí lo reflejado el año pasado con los IFE, con los ingresos de emergencia, donde en Jujuy solamente se habían anotado un poco más de 220.000 personas. Se han otorgado 186.694 IFE y esto implica que hay un sector que está fuera del sistema. Los que han accedido han sido personas, trabajadores informales, trabajadores y trabajadoras, y en esto también quiero remarcar que la mayor cantidad se ha otorgado a mujeres. Más de 102.000 mujeres en Jujuy han recibido el ingreso de emergencia, familiar de emergencia. En el IFE había monotributistas de bajas categorías, había asignaciones universales por embarazo y por hijo, había gente desempleada y los trabajadores informales obtenían más o menos un porcentaje del 61%, casi un 62%. Esto habla a las claras que tenemos números muy grandes y que no están contemplados, no están siendo tomados por el sistema y no se está trabajando de una manera comprometida y responsable con esta franja, digamos, de personas, que detrás de que esas personas hay una familia, hay hijos, hay sueños, hay desarrollo por cumplir, y con este sistema, si seguimos en esta misma postura y con estas mismas políticas públicas que hoy son inexistentes para este sector, vamos a tener que en unos años esto se vaya acrecentando. Entonces me parece que es necesario, y siempre tomando como punto de vista de lo que podemos hacer, ¿no? Y creo que para eso nos juntamos hoy, para pensar qué hacemos con esta franja, digamos, de población que es muy elevada, es muy alta para una provincia como la nuestra. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo formalizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué políticas públicas tienen que estar dentro de la agenda de un gobierno de cualquier signo político, pero que realmente tome en forma comprometida y en forma responsable lo que hacemos con la masa enorme que tenemos de personas fuera de un sistema registrado, en un sistema donde tengamos perspectivas de poder aportar, tener contribuciones, tener en el proyecto o proyectar una jubilación, una pensión, tener asistencia por enfermedades o por accidentes laborales. Todas estas personas hoy que están en la franja, digamos, informal, tengan en cuenta que están sobrecargados de hora porque no tienen horas, no hay un régimen, digamos, de horarios, hay una fuerza de trabajo superior o más a la que tiene una persona registrada que cumple cierto horario, que después se va a su casa y tiene otra vida, digamos, familiar. Y pensemos en las mujeres que tienen que tener, las mujeres que están dentro de la economía informal o la economía popular, tienen no solamente el trabajo que hacen fuera de la casa, ya sea vendiendo comida, indumentaria, digamos, o están los comedores comunitarios o en merenderos. Bueno, hay una franja enorme, digamos, de mujeres que están dentro de la economía informal. Pensar que estas mujeres después vuelven a su casa y también tienen compromisos familiares, tienen compromisos sociales, y ni pensar en un desarrollo profesional ni capacitarse, porque hay horarios que ya no le dan, digamos, o se vive, se subsiste, o se sigue trabajando para mantener a esta familia, ¿no? Y más aún si son hogares monoparentales donde la mujer ha asumido un rol fuerte y el eje, digamos, de mantener una familia. Y yo creo que es importante asumir medidas o tomar acciones positivas o medidas más proactivas a favor de las mujeres que están dentro de la economía popular, porque si vemos esta cantidad, digamos, de mujeres, nos parece que es sumamente importante poner la lupa y la visualización más comprometida con esto, pero lo primero creo que de todo esto es tener los datos. Sin los datos
sin un mapeo general georreferenciado de toda la provincia en sus 4 regiones tan marcadas y tan diferentes a su vez, es tener los datos. A partir de ahí poner, digamos, el acento en políticas públicas que tomen en la agenda, digamos, del gobierno la real dimensión de esta problemática y, si se quiere, empezar a contribuir a través de leyes que sean sustentables en el tiempo, donde se comprometan, digamos, no solamente los municipios, la provincia, la nación entera, porque hay un trabajo en red que se tiene que hacer, un trabajo de contención, sobre todo con la mirada puesta en mujeres. Y en esto me parece muy importante tener en cuenta que las mujeres en estas tareas de cuidado que hacen y demás son las que mayor sobrecarga tienen en horas. Entonces, a trabajar con políticas impositivas que sean mucho más flexibles, con crédito, con acceso al financiamiento, con la ayuda sobre todo para la familia, para el grupo familiar de contención que tiene esta mujer que sostener. Me parece que es el camino, digamos, para que empecemos a pensar en mujeres que están dentro de la economía popular, pero con contención, con un proyecto de vida y que sea sustentable en el tiempo. Muchas gracias, Noemí. Le damos la palabra al doctor Marco Spinazzi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo advertir, antes de empezar a hablar, que tengo más incógnitas vengo a plantear más incógnitas que conclusiones, vengo a plantear discusiones, porque cuando uno analiza estas cuestiones de la economía popular, a mí se me empiezan a cruzar una serie de conceptos e ideas que entiendo son enormes desafíos que tenemos por delante desde el diseño de las políticas públicas. También advierto que no soy un especialista en el tema, pero sí me considero una persona inquieta y comprometida con la realidad social. Me parece que el compromiso social que tenemos que tener todos, sobre todo los que ejercemos las profesiones liberales, tiene que ser parte de nuestra formación. Y tomando un poco esta realidad que describía con datos duros y objetivos, por más que sean algo inciertos por la inexistencia formal de información, mi punto de partida es decir, esto existe. Nosotros podemos no mirar, pero no va a dejar de existir porque no lo miremos. Entonces, desde las políticas públicas, ¿qué hacemos con esta realidad? Yo me quiero detener sobre todo en aquellas economías populares de subsistencia, a esas economías que el excedente que generan es ínfimo, y que lo que nos genera a nosotros un compromiso o una preocupación muy grande, porque por un lado siempre tendemos a decir hay que tratar de que todas estas economías prosperen, tributen, pasen a la formalidad, pero no solo tiene que ver con recaudar por parte del Estado fondos que luego son volcados para las políticas públicas, es decir, salud pública, educación. Pensemos qué hacemos con esta gente cuando termina su vida laboral útil, que está desprotegida de la seguridad social. Bueno, ante estas realidades, los gobiernos generalmente tienen planes que van tratando de ir cubriendo estas contingencias. Ahora, no puede ser una política de Estado la contingencia. Como política de Estado, tenemos que pensar que esta problemática la debemos conducir hacia un mejor nivel de vida de estas personas. Debemos tratar de dar las herramientas, y no tiene que ver solamente con un subsidio, tiene que ver con formación, con capacitación, con herramientas, con un sinfín de planes que tiendan no solo a tratar de contener a esta población en una determinada coyuntura, sino que tenemos que pensar que esto tiene que ser, tiene que ir dirigido hacia algún lado. Tiene que ir dirigido hacia que estas familias prosperen y tengan mayor capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Porque digo, yo estoy circunscribiendo estas economías que digo de subsistencia. Una economía de subsistencia, el excedente que generan es tan chico que obviamente no pueden pagar un impuesto. Es tan chico que si algún momento requieren la ayuda de alguien, esa ayuda será mano de obra también, que no estará blanqueada los efectos legales. Entonces,
La pregunta que a mí se me genera es cómo lo dotamos a esa herramienta. Y en realidad la reflexión de fondo que yo quiero dejar es, no podemos permitirnos, quienes piensan a futuro y quienes planifican a futuro, que los proyectos y planes que hoy tenemos para determinadas contingencias sea todo nuestro aporte. Nuestra política de Estado seria a largo plazo, a mediano plazo, tiene que ser de dotar de herramientas suficientemente efectivas para lograr que estas economías prosperen y poder evolucionar a otro tipo de bienestar para estas familias. Porque aparte, como bien decían anteriormente, esto no es algo novedoso. Es decir, hemos venido conviviendo con estas coyunturas de emergencia que se han terminado transformando en reglas desde hace muchos años, con momentos históricos donde se ha profundizado. Claramente, cuando las definiciones de las políticas públicas están dirigidas a otro sector de la ciudadanía y sin importar demasiado esto, y bueno, esto se va a profundizar, pero tampoco hemos sido exitosos en el tiempo para lograr transformar esto en algo distinto. Así que bueno, mi aporte era muy breve, son más que nada reflexiones, incógnitas, debates, probablemente sean disparadores para otro tipo de charla. Y sí, como decía, la reflexión de fondo es esta, es decir, nosotros debemos permitirnos pensar en políticas dirigidas a salir de esto y no solo a contener una situación social que hoy existe, que no podemos mirar para el costado, que nos tenemos que hacer cargo, porque también el Estado es generador de esas situaciones, no puede desentenderse. Pero no alcanza con tratar de generar planes, proyectos para tratar determinadas contingencias, sino que tenemos que pensar en que estas economías evolucionen para no necesitar un poco menos del Estado, acompañamiento un poco menos del Estado. Las personas, sobre todo mujeres que llegan a determinada edad, donde no se les reconoció su trabajo, que muchas veces pareciera por nuestra propia formación patriarcal, hay que decirlo, nosotros la discusión feminista ha ido instalando en la agenda y ganando espacio, falta muchísimo por hacer. Pero hoy pareciera que históricamente el rol de la mujer fue ubicarla en un determinado lugar, y hoy empiezan a reconocer esos lugares también como parte de un aporte productivo hacia la familia eventualmente. Entonces, estas mujeres probablemente sean de las más desprotegidas cuando llegue la etapa donde no puedan laboralmente desempeñarse y generar sustento de otro lado. Bueno, me dirán, sí, bueno, tenemos una pensión en casos de vejez, tenemos pensión para tal cosa. Seguimos trabajando sobre la coyuntura. Digo, está bien que exista, está muy bien que exista. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo logramos que esta coyuntura sea transitoria y tratar de disminuir al máximo esta población altamente expuesta hacia todo? Realmente las poblaciones vulnerables son tan expuestas desde lo económico, desde lo educacional, desde la salubridad. Bueno, ese me parece que es un poco el desafío muy grande. Así que bueno, básicamente era plantearles inquietudes, irnos un poco más preocupados, no más contentos, sino más preocupados, y generar espacios de discusión y que sean disparadores para eventualmente también otro tipo de eventos donde podamos reunirnos a discutir propuestas concretas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Le damos la bienvenida al doctor Kevin Ballesti y le pasamos la palabra. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a Noemí y a Marcos por estar aquí presentes y bueno, poder compartir este espacio de reflexión. Y como dice Marcos, yo creo que estos momentos de debate tienen que ser más que para traer soluciones, sino para brindar interrogantes, y que todas estas preguntas que nos quedan en el aire se transmitan a la gente que está del otro lado, porque es sobre lo que va a tener que trabajar la provincia y el país en los próximos años, no solamente para el corto plazo, para la coyuntura, para lo circunstancial y la urgencia, sino para cómo se trasciende a largo plazo y se logra una Argentina que deje de andar en estos estados pendulares, que pasa de un extremo a otro, en donde se llega a una crisis por alguna situación, de esa crisis se sale con alguna solución transitoria, se vuelve otra crisis,
y tenemos periodos de 8, 10, 15 años en donde tarde o temprano siempre volvemos a tropezar con las mismas piedras. Y el problema es que generacionalmente nos encuentra cada vez más agotados y con menos herramientas para transitar todas estas crisis. En algún momento me presentaron como especialista en medio ambiente, gracias por la generosidad en la presentación, pero yo creo que, como lo cito nuevamente a Marcos, uno, más allá de tener algunas áreas en donde es muy insistente y muy pesado, porque con temas que nos gusta a uno, generalmente tenemos a ser muy pesados, hay otras ramas, otras situaciones y otras áreas de estudio que nos llevan a involucrarnos un poco más propio de lo que uno vive en sociedad, y hay cosas que la tiene así como una vidriera todos los días, y no podemos ser profesionales y trabajadores en determinadas ciencias sociales si no nos terminamos repreguntando por qué carajo pasan ciertas cosas y por qué todavía no podemos encontrarle el agujero al mate a todo esto. Yo tenía un pequeño bosquejo en materia de ambiente y empresa. Creo que después de las charlas de ustedes, como para que sigamos en una sintonía, no voy a ir tanto al ambiental, sino me voy a mantener más en lo que es la crisis de empleo, la crisis de deuda pública, y el rol de la empresa para poder empezar a paliar todas estas situaciones que se vienen agravando. Para que la gente que esté del otro lado, bueno, tenga una breve introducción. Las cuestiones ambientales no son propias de estas épocas, vienen con mucho desarrollo, más o menos desde la década del 60, 70 en adelante, y vinieron a traer una especie de freno, o quizá una contrafuerza a lo que fue en algún momento un capitalismo de corte productivo principalmente, también un capitalismo financiero, pero principalmente el capitalismo productivo, el cual producía con muy pocas restricciones, muy pocas regulaciones, y todos esos costos que no internalizaba la empresa los terminaba trasladando hacia el medio ambiente y hacia la salud. Esto es lo que ha llegado a lo que se entiende como aquella economía manchesteriana propia de las chimeneas que tiraban humo todo el tiempo y que eran sinónimo de productividad, de progreso y de una economía muy pujante. El problema fue que desde la segunda mitad del siglo XX todo esto empieza a tener resultados a nivel, impactos a nivel en el corto plazo y en la inmediatez en la salud de la gente que estaba en las áreas circundantes, y después a nivel recursos naturales, agua, desertificación de suelos, todo lo que ha sido la pérdida de especies, la extinción de especies, la pérdida de áreas boscosas, al punto tal en que las últimas décadas ya no ha sido solamente lo ambiental, sino la parte climatológica como el eje de la discusión. En ese contexto nos tenemos que situar cuando vamos a estudiar todo lo que es ambiente y el rol del sector productivo, el rol de la empresa de cara hacia los nuevos años. Porque la cuestión ambiental ha llegado para quedarse y atraviesa a las ciencias económicas, atraviesa a las ciencias jurídicas. Hoy se discute el rol de la mujer en las cuestiones ambientales. Marco, como especialista en derecho penal, tenemos ahí un punto en común, que es el delito ambiental, ¿sí? Con lo cual el ambiente ha atravesado a todos como esos brochets, el palito que atraviesa a todos por igual. Y sobre esta discusión creo que vamos a tener muchos temas para tratar el día de mañana. Ahora, dada la realidad de la Argentina, ¿sí?, dada la crisis que atraviesa el país, que la atraviesa la provincia de Jujuy, nos tenemos que dejar un poco de lado a la cuestión ambiental y centrarnos en cómo hacemos para empezar a paliar esta crisis de ya, a generar más empleo, y cuál va a ser el rol de la empresa. Bien lo decía Marcos hace un rato, y te estoy citando mucho, creo que eso está bueno porque estamos en sintonía con la charla. ¿Cómo hacemos para que estas economías marginales empiecen a levantar cabeza y a pasar de la marginalidad o de la clandestinidad al blanqueo y la legalización? Yo, en lo que es el ejercicio de la profesión, me dedico mucho a derecho laboral, tanto parte trabajador como parte pyme, que es generalmente de tipo que tienen un kiosco, una panadería,
pizzería, una carnicería, y que generalmente vienen, les tengo que atajar los penales, principalmente los juicios laborales, y después un popurrí de cosas que va desde una infracción, una multa, una citación de juego de falta, juego contravencional, rentas, AFIP, y todos los organismos que están ahí al acecho de las pymes. La problemática que tenemos hoy, dejando de lado lo ambiental, es cómo hacemos para que estas pymes, que son el motor generador de aproximadamente el 65 al 75% del empleo formal en la Argentina, vuelvan a levantar cabeza y vuelvan a ser el motor, el músculo productivo del país. Porque, y aquí viene una cuestión que seguramente vos la tenés muy estudiada, Carlos, que es el rol del Estado, la presión fiscal, el nivel regulatorio y la legislación laboral. ¿Cómo impacta eso y cómo estimula? Así como en lo ambiental, durante los últimos 40 años la legislación ha ido evolucionando y vemos que la crisis ambiental todavía no tiene una solución en el corto plazo. Eso quiere decir que quizá el crecimiento constante de normas no necesariamente nos lleva a que los resultados aparezcan por sí solos. Bueno, en materia laboral y en materia impositiva hemos ido incrementando la regulación y al mismo tiempo, así como el ambiente ha ido decreciendo, las pymes también han ido decreciendo. El último periodo a mí me ha impactado mucho lleno porque desde 2016 hasta la fecha me dedico principalmente a la actividad privada y he visto cómo el último periodo, lo que ha sido el gobierno macrista y la gestión actual, han tomado decisiones que en vez de apuntalar al sector privado, lo han ido sacando del sector regular o blanqueado o de la economía formal al punto de desplazarlos hacia la informalidad o directamente al punto del cierre. Yo soy consciente de cómo a mí se me han ido fundiendo clientes en los últimos 5 años por un popurrí de situaciones que los ha obligado a, en vez de seguir bancando y poniendo plata y bancando, decir bajo la persiana porque no me doy el cuero y porque ya no te puedo seguir pagando a vos, no le puedo pagar a nadie. Entonces, toda esta situación en la que nos tiene que poner a nosotros, entender que hemos llegado a un punto en el cual o hacemos un giro importante, inteligente, dejando de lado las pasiones políticas y viendo cuál es la realidad del problema, o lamentablemente vamos a seguir viendo cómo se nos funden amigos, clientes, parientes y hasta quizá uno mismo, porque yo no trabajo, Marcos tampoco, ninguno de nosotros trabajamos ajenos a lo que pasa en la economía real. Y eso quizás es un problema que tenemos los abogados que nos hemos distanciado mucho de la economía, cosas que hablamos el otro día. Pero no me quiero ir por las ramas. Con respecto a la pyme, si la pyme hoy por hoy te está dando trabajo en blanco o en negro, bueno, estimulemos a la pyme, hagamos las modificaciones, las reformas de tipo legal o integrales, impositivas, laborales, regulatorias, para que estas pymes puedan empezar a tomar nuevos empleados sin correr riesgo de que después de 1 año o 2 años terminen al borde del cierre por no poder pagar un sinfín de indemnizaciones. A mí me toca estar de los dos lados y cuando presento una planilla de liquidación en un juicio laboral, en los últimos años me da hasta un poco de vergüenza presentar una planilla que a veces supera el 1,5 millones de pesos para un trabajador que ni siquiera ha estado 1 año, no ha tenido un año de antigüedad, muchas veces en negro o mal registrado, pero en donde uno dice, che, vale la pena, o sea, se justifica el cierre de una pyme por semejante indemnización, o sea, al punto tal de correr el riesgo de estar 6, 7, 8 años litigando, de que se muera el titular de la pyme o de que se funde y después no poder cobrar. Entonces no cobra el trabajador, se fundió la pyme, el Poder Judicial sigue con un expediente dando vuelta año tras año, entonces es como que no gana nadie, ni siquiera el abogado, porque tampoco cobra los honorarios, entonces es una situación de perdemos todo y se pierde un núcleo, una fuente de trabajo que por ahí le da de comer a 3, 4 familias. Y por el otro lado, ¿cuál es la peor clandestinidad? No tener trabajo o tener trabajo en negro.
Yo soy un tipo que se ha pagado la universidad trabajando en negro y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Buenos Aires me junto con mi jefe y charlamos de las épocas en las cuales trabajábamos juntos. Y me fui y nunca se me dio por hacerle juicio, con lo cual creo que hemos llegado a un punto en donde o estar en blanco o estar en negro va a ser una cuestión de vida o muerte, cuando en realidad no estamos viendo la función que tiene hoy el empleo de la pyme, más allá de la posibilidad o imposibilidad o conveniencia o inconveniencia de la pyme de poner al trabajador en blanco. Entonces, en todo ese contexto, en todo este contexto actual, en donde vienen de un periodo muy difícil de sostener una pyme, yo creo que se tiene que dar el debate desde los abogados, desde los contadores, los administradores de empresas, los economistas, el sector político oficialista, la oposición, decir, muchachos, ¿cómo queremos que llegue Jujuy al 2025, al 2030? ¿Cuántas pymes queremos tener? Y si lo que queremos es que el jujeño vea en el horizonte de trabajo o el horizonte de progreso al Estado provincial o a la Administración Pública Provincial como la única fuente de empleo, o si vamos a pensar en que el jujeño puede soñar con que va a poder trabajar en una empresa o va a poder ser dueño de una pyme, porque si no también, ¿para qué la formación profesional si el tipo que después se egresa, se recibe, tiene que irse a Buenos Aires, a Córdoba o al sur del país para poder trabajar en otro lado, para poder dedicarse a para lo cual ha estudiado? Entonces, para mí esa reforma integral se la tiene que dar principalmente para la pyme. Dejemos de lado a las multinacionales que tienen una espalda distinta y acá no entran en esta discusión. Y veamos que tenemos que tener un tratamiento distinto para la pyme, principalmente por algo que vos lo debés haber apreciado en algún momento. Convenio colectivo de trabajo 130 del 75, comercio y servicio. Un tipo que tiene un kiosco no más grande que este salón, a un vendedor lo tiene que categorizar como vendedor A o vendedor B y tiene que pagar lo mismo que paga Carrefour, Bea, Chango Más, Easy, Walmart, Coto, Disco, cuando estas empresas sí tienen mucha espalda para poder. Entonces, a eso me refiero cuando creo que la pyme tiene que tener un tratamiento diferencial para poder levantarla y sobre todo para que puedan sostenerse en el tiempo. Hoy tenemos empresas como, la vez pasada leía la historia de Arcor. Arcor hace 60, 70 años eran dos tanos locos en Córdoba con un galpón y hoy son una de las principales empresas productoras de alimentos. Entonces, ¿cómo queremos que lleguen las pymes jujeñas a los próximos 10 años? Bueno, empecemos a plantear qué vamos a reformar ahora. Muchas de las discusiones tienen que ser a nivel nacional, pero por lo menos empecemos acá en la casa. Demos el puntapié inicial y después pasemos a la discusión nacional. Y te robo 2 minutos más. Previo a todo esto, nosotros estamos atravesando una profunda crisis de deuda, y esto es una cuestión que yo lo vengo estudiando desde hace 3, 4 años. Lo que ha hecho la gestión macrista a nivel nacional con el endeudamiento del Banco Central, con el endeudamiento del Tesoro y con el stand-by de abril del 2018 por 57.000 millones de dólares, ha generado un agujero negro en las finanzas públicas nacionales, en las finanzas públicas provinciales, y esto, en tanto y en cuanto no se pueda resolver, que va a ser muy difícil porque es un problema prácticamente imposible de manejar en el corto plazo, yo creo que la economía real va a seguir atada a los destinos de las finanzas públicas. Cuando a través del mecanismo de LELIQ y LEVAC se ofrecían 85% de interés anual, yo como un tipo pensante o que se hace algunas preguntas, y te lo pregunto a vos como un tipo de la economía, ¿qué inversión de capital o qué inversión productiva va a venir al país si yo pongo $100 y al cabo de un año me llevo $85? O sea, por cada $1.000.000 que yo pongo en Argentina, me llevo $850.000 de ganancia sin pagar un solo impuesto, sin contratar un solo empleado, sin poner una empresa, sin alquilar, sin hacer más nada que una especulación financiera con una ingeniería de saqueo a través del arbitraje, el tipo de cambio, la tasa de interés y toda la legalidad que planteó el Banco Central en ese momento para que eso sea negocio, para que entren capitales, salgan con una alta volatilidad y nadie se pregunte, che, ¿y esto le hace bien al país? Entonces, esta cuestión para mí es clave
y yo creo que es lo que se va a tener que terminar resolviendo a nivel nacional y se va a tener que discutir también a nivel provincial, porque ata la economía real, la que produce bienes, servicios, a una economía de tipo financiera, que es la que termina decidiendo hacia dónde van a ir los recursos. Porque hoy cuando se discute si la inflación es una cuestión de puja distributiva o de un exceso en la emisión de dinero, lo que nadie se está preguntando, che, ¿y para qué se emite? ¿Se emite para el gasto público de tipo social, para planes, para subsidios? ¿O se emite para pagar tasa de interés del ELIC y del EVAC o de pases pasivos? Entonces, todas esas cuestiones es lo que nosotros nos tenemos que empezar a preguntar, porque nuestra economía no anda mal porque vos no seas buen contador, porque yo no sea buen abogado, o porque el sanguchero no sea buen sanguchero. La economía anda mal porque las finanzas públicas han terminado por socavar a la economía real. Desde el momento en que esta crisis de deuda termina derivando todos los ingresos y los recursos del Estado a sostener una situación insostenible, te termina comiendo el otro. Y es lo que creo que hoy nos está pasando y lo que venimos, quizás ya nos hemos acostumbrado y pensamos que esto es normal, pero yo quiero que piensen cómo vivían 6, 8, 10 años atrás, y yo hace rato que vengo acostumbrado a vivir mes a mes, a decir, che, no sé qué carajo pasa el mes que viene, pero me tengo que atajar. Siempre cuento lo mismo. Cuando me voy a vivir a Buenos Aires para trabajar y estudiar allá, durante 5 o 6 años, además creo que el tiempo que estuve en Buenos Aires, nunca tuve el temor de quedar sin trabajo. Porque si yo tenía que cambiarlo o por alguna situación tenía que dejar de trabajar, yo sabía que en 2 semanas, como mucho un mes, ya estaba en otro trabajo nuevo. Presentaba un currículum y en algún lugar alguien me tomaba. Te estoy hablando como un estudiante que se ganaba unos pesos para bancar el costo de vida allá. Hoy, como profesional independiente y con, no sé, 15, 16 años de trabajo encima, tengo esa incertidumbre de que, ¿y qué pasa mañana con esto? Entonces, todo esto que creo que son más interrogantes. Estamos obligando a ese sector a seguir en la clandestinidad, a seguir en negro. Como decías vos, nos pasó a nosotros también. Y es difícil, pero creo que es necesaria la participación ciudadana. Y aquí estamos para eso, justamente pensando políticas, pensando futuro. No sé si alguien quiere cerrar. Bueno. No, en realidad, yo, digamos, Carlos, me permitís, creo que la apuesta sigue siendo alta, tenemos que pensar un Jujuy diferente también, creo que generacionalmente nos toca y tenemos que pensar también no en el corto plazo, sino en el largo plazo y darle continuidad a un gran proyecto, a algún plan de desarrollo para Jujuy que involucre todos los temas, ¿no?, que venimos hablando, no solamente fortalecer las pymes, sino saber que a través de esto, de la exclusión que se hace, digamos, del trabajo formal, evitar y tratar de erradicar lo que es el trabajo informal, contener a los que ingresan al trabajo informal, de qué forma lo vamos a sobrellevar. Creo que ese es el gran desafío, como planteaba Marcos, no solamente poner parches y estar a la urgencia o a la emergencia. Venimos de muchas crisis, nosotros que nos recibimos en algún periodo un poquito más anterior, somos abogados de las crisis, digamos, y lo venimos planteando, lo venimos viendo, y creo que esto, ¿no?, de poner parches, no estamos resolviendo los temas de fondo, y creo que sí es el gran desafío para las próximas generaciones, pero tenemos que pensar en un Jujuy de 30 o 50 años con un plan que le dé continuidad. Creo que las grandes economías y las grandes ciudades, los países más desarrollados han logrado, digamos, sobrellevar algunas crisis, pero con un plan continuo, independientemente del color político y partidario que se dé en la provincia o en el país, y esto creo que da mejores resultados, ¿no? Pensar todos como jujeños y como jujeñas, sabiendo que tenemos que dejar lo mejor para las próximas generaciones. Sin esto, siempre caemos en los famosos eslogan de campaña que se cierran y volvemos de nuevo cada 2 años, cada 4 años a escuchar lo mismo y no tenemos las soluciones de fondo. Así que creo que ese es el gran desafío que nos queda, pero me parece que la mayor virtud tiene que ser darle continuidad a objetivos de desarrollo sustentables en el tiempo y pensando en las futuras generaciones. Muchas gracias, Noemí. Tomamos ese desafío y desde aquí vamos a generar o vamos a proponer algunas ideas para tomarlo como
si se quiere, un paraguas conceptual y darle más acceso y mejor acceso a todos los sectores. Bueno, hasta aquí llegamos en el conversatorio de hoy. Le damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos en la próxima.